Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de uso racional de los medicamentos. Cuando hablamos de uso racional es cuando nosotros usamos la razón, ¿no? Por eso es que dice racional, porque se usa la razón, la lógica, que yo debo de tomar conciencia cuando tomo un medicamento, qué consecuencias me puede traer, si está de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y debo de informarme si es que quiero automedicarme. Entonces, por eso es uso racional del medicamento, usarlo de una manera racional, usando la razón. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ha definido el uso racional de medicamentos como es cuando los pacientes van a recibir medicamentos. Todo paciente va a recibir un medicamento apropiado para la patología que va a presentar. Como dice acá, para sus necesidades clínicas, ¿no? El medicamento que se le va a prescribir tiene que ser para la enfermedad que está padeciendo, en las dosis adecuadas que necesita de acuerdo a su edad, a su contextura, también a la raza, eso también influye, entre otros factores, ¿no? Y solamente para él, un tratamiento para él, ¿no? O para ella, que sea personalizado, un tratamiento para él, para esa persona, porque tiene la persona un peso adecuado, una contextura adecuada, un tipo de enfermedad, si de repente está iniciándose, está en etapa terminal, ¿no? O todavía se puede controlar, entre otras cosas. Y por un tiempo determinado. Y obviamente las medicinas que se le van a prescribir que sean de acuerdo a su bolsillo, no al costo. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, un uso racional de los medicamentos es cuando el paciente recibe medicamentos apropiados para la enfermedad que padecen en una dosis adecuada, en un tiempo adecuado, que sea solo para él, o sea, la dosis que requiera el paciente y que sea a bajo costo. ¿Qué comprende el uso racional de medicamentos? Comprende que haya una prescripción apropiada, ¿no? Para este tipo de enfermedad o cualquier tipo de enfermedad que pueda aparecer. Entonces, para poder dar una prescripción adecuada, el médico tiene que conocer, saber cuáles son los síntomas de un paciente. No es que el médico solo los reciba, bueno, como hoy en día en algunos consultorios se estila, ¿no? Que reciben al paciente, sí, ¿qué cosa tiene? Allá, te doy. Sin ni siquiera auscultar al paciente, hacerle las preguntas requeridas y no conocer bien al paciente, no ni siquiera preguntarle si tiene antecedentes, si tiene familiares con algún tipo de enfermedad, desde cuándo tuvo esos síntomas. Solo escuchan lo necesario, lo que ellos quieren escuchar, nada más, ¿no? Entonces, muchas veces se prescribe así, de una manera equivocada. Entonces, la prescripción tiene que ser apropiada. ¿Qué más? ¿Qué más comprende un uso racional de medicamentos? Aquí, ¿por qué racional? Porque se supone que si yo conozco toda la patología del paciente, sus síntomas y sus signos, yo voy a poder usar un medicamento exacto para tratar esta patología, ¿no? En una dosis adecuada, en un tiempo adecuado, ¿no? Y a menos costo. También, ¿qué comprende? Tener disponibilidad oportuna de los medicamentos, que en los hospitales haya los medicamentos que se requieren para tratar un tipo de enfermedad. De repente, para un mismo tipo de enfermedad se requieren diferentes medicamentos, ¿no? Por ejemplo, para la hipertensión, algunos que toman captopril, enalapril, losartán, valsartán, entre otros, ¿no? ¿Y por qué la diferencia? Algunos son por la edad, otros por los síntomas, otros porque de repente el paciente tiene otra patología más, ¿no? Entre otras cosas. Entonces deben de haber todos los medicamentos adecuados para tratar estas enfermedades. ¿Qué más? De que haya una relación costo-beneficio, que los medicamentos no cuesten caro, ¿no? Que sean
acorde al bolsillo de los pacientes. Porque si nosotros de repente vamos a una botica o una farmacia particular, entonces de repente una ampolla en genérico está 2 soles, en comercial 15 soles, 18 soles, ¿no? Que a veces es mucho para nuestros bolsillos, ¿no? Y en Minsa o en los hospitales de Minsa a veces cuestan 30 céntimos, 20 céntimos, ¿no? Entonces que haya un costo-beneficio. ¿Qué promueve el uso racional de medicamentos? ¿Por qué es importante el uso racional de medicamentos? Porque va a promover la calidad, ¿no?, en el cuidado de nuestra salud. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos de una manera racional, usando la razón nuestros medicamentos, vamos a poder tener una mejor calidad de vida, debido a que ya no vamos a estar automedicándonos ni tomando medicamentos innecesarios, ¿no? Para de repente una patología que ni existe y que nosotros mismos la tenemos en nuestra cabecita, ¿no? En el caso de los médicos, también es importante que ellos usen racionalmente el medicamento, ¿no? Que conozcan bien al paciente, que conozcan bien sus síntomas y sus signos que presenten para que se pueda prescribir un medicamento y darles un tratamiento adecuado, ¿no? Para él, en una dosis adecuada. Ni tampoco estarles diciendo, pues, por si acaso te doy estas pastillitas para que duermas, por si acaso te doy estas pastillitas para el dolor, ¿no? Entonces, no es así, porque muchos medicamentos, ¿dónde se metabolizan los medicamentos? ¿Dónde metabolizamos los medicamentos cuando los tomamos vía oral? En el hígado. En el hígado, ¿no? Por supuesto, en el hígado, y peor cuando al hígado por ahí hacen que también metabolice el alcohol, ¿no? Entonces, y el exceso de condimentos, el exceso de alimentos, todo lo que nuestro hígado trabaja. Entonces, imagínense más medicamentos porque se nos antojó tomar, porque tuve por ahí un ligero dolorcito de cabeza, entre otras cosas, ¿no? Cuidemos nuestras vidas. Para eso hay que saber qué es la prescripción, ¿no? La prescripción médica se supone que es un resultado de un proceso lógico y deductivo. Lógico en el cual voy a analizar, pues, qué tratamiento, primero voy a saber el diagnóstico para poder saber qué tratamiento le doy al paciente. Pero eso, ¿cómo lo conozco? Escuchando al paciente, auscultando al paciente, ¿no? Entonces, sabiendo cuáles son sus signos y síntomas. Cuáles son sus signos y síntomas, ¿no? Entonces, luego de yo analizar todo esto, más los conocimientos que tengo, si no me acuerdo de alguno, para eso puedo pues, recurrir a libros, a internet, entonces buscar un tratamiento adecuado para el paciente, ¿no? Y ahí recién hacerle una prescripción exacta para el tipo de paciente, para el tipo de patología que puede presentar, ¿no? En un tiempo necesario y en las dosis adecuadas. Entonces, la prescripción médica es un proceso lógico-deductivo, ¿no? Mediante el cual el prescriptor, a partir del conocimiento adquirido, va a poder dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Una prescripción racional adecuada debe tener presente definir el problema del paciente, ¿no? No puede ser solamente uno, el paciente puede llegar por varios problemas, ¿no? Que le duele la cabeza, le duele los ovarios, le duelen los riñones, ¿no? Y hay que definir. Puede llegar con diferentes síntomas, pero todos ellos pueden llevar a uno solo, ¿no? De repente dice tiene fiebre, le duele el vientre, le duele los riñones, le duele la cabeza, posiblemente una infección urinaria, ¿no? Dependiendo de los síntomas, se pueden deducir que el diagnóstico del paciente. Especificar los objetivos terapéuticos, ¿no? ¿Para qué le voy a dar yo el tratamiento al paciente? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Solamente como paliativos para calmar el dolor o de repente necesitan realmente antibióticos. ¿Por qué? Porque hay médicos y médicos, pues, ¿no? Hay médicos que realmente conocen su trabajo, hay médicos que utilizan, pues, su trabajo como una parte lucrativa, ¿no? Entonces,
No se le puede prescribir a un paciente que solamente tiene inflamada la garganta, que siente dificultad para tragar algún tipo de alimentos o tomar un poquito de agua, entonces no se le va a decir, pues bueno, ya tienes una infección, hay que darte antibióticos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo quiero lograr en él? Que desinflame, ¿no? Que desinflame todas esas vías respiratorias. Por ejemplo, cuando ustedes van al odontólogo y quieren sacarse un diente y van con la cara hinchada, el odontólogo no va y les saca el diente inmediatamente, ¿no? ¿Qué les da previo? Pues sus analgésicos para desinflamar, para calmar el dolor, y sus antibióticos porque probablemente está infectada, ¿no? Les da 7 días y después de los 7 días, pues recién realiza la extracción del diente. Entonces, especifico yo mis objetivos terapéuticos. Diseñar un esquema apropiado para el paciente, ¿no? Como les dije, cada paciente es diferente, aún varios de ellos padezcan la misma patología. Escribir la receta y aparte de esto, pues también brindar información, instrucciones, advertencias, ¿no? Yo les prescribo una receta y también le indico qué consecuencias puede traer las pastillitas que va a tomar, ¿no? Las advertencias, cuidado, no tome alcohol, no la tome con alimentos, esto le puede provocar sueño, esto le puede provocar diarreas, esto le puede provocar cólicos, siempre orientar al paciente, ¿no? Ojalá sea así en la vida real. Supervisar la evolución del tratamiento, de que, bueno, el médico le diga, bueno, viene en 15 días o me informa o yo lo llamo para poder ver cómo va avanzando el tratamiento, ¿no? Formas frecuentes de usar incorrectamente el medicamento. La polifarmacia, ¿no? Hay personas que les encantan los medicamentos, que tienen demasiadas medicinas para todos, ¿no? Generalmente son las personas, los adultos mayores, que quieren pastillitas pues para el dolor de cabeza, quieren pastillita para el dolor de muelas, quieren pastillita para el dolor de rodillas, entre otras cosas, y sobre todo los colores, ¿no? No es bueno automedicarse demasiado porque trabajan mucho nuestro hígado, nuestros riñones, y también se dañan los otros órganos, ¿no? El uso excesivo de inyecciones, cuando a veces se puede tratar algunas patologías con pastillitas, algunos no optan por ello y de frente a una inyección, ¿no? Prescripciones no acorde con las directrices clínicas, ¿no? Entonces no se guían de acuerdo a los microorganismos que pueden padecer alguna patología o como indica el Ministerio de Salud que se debe tratar a un paciente, no lo hace. Automedicación inadecuada, a menudo con medicinas que requieren receta médica. Automedicación inadecuada, bueno, como les mencionaba hace un momento, ¿no? De repente hay personas que dicen, bueno, no puedo, estoy mal de la garganta, no puedo pasar la comida, ¿no? No puedo respirar muy bien y de frente un antibiótico. Entonces, y van y lo compran y sin receta médica, ¿no? O de repente tienen una ligera cistitis, una inflamación, de frente su ciprofloxacino, ¿no? Entonces, no hay que automedicarnos sin conocer bien cuáles son los síntomas, ni ayudar a que otras personas se automediquen, ¿no? Sin darle, obviamente, las indicaciones o las advertencias previas. ¿Qué factores influyen en el uso racional de medicamentos? Pues acá influyen varios, ¿no? El paciente, el profesional de salud, las instituciones, las industrias, algunos reglamentos o normas, ¿no? Cuando hablamos del paciente, ¿por qué es uno de los factores que influyen en el uso irracional de medicamentos? Porque a veces no conoce bien el medicamento, se automedica, porque la vecina me dijo, porque mi hermana me dijo, porque siento un dolor y he visto tomar a mi mamá, a mi hermano esta pastillita, entonces yo me la tomo, ¿no? Creencias erróneas, problemas de acceso a los servicios de salud, de repente hay personas que no son aseguradas, o cuando se va a pedir una consulta en las postas, centros de salud de MINSA, pues se tiene que hacer temprano, no hay tiempo, ¿no? Miles de cosas que le impiden supuestamente recurrir a un médico. También el caso de las enfermeras, ¿no? Entonces, algunas se atribuyen en prescribir, que es otro personal de salud. Bueno, ellas conocen
todo lo referente al medicamento y al tratamiento, pero no son las indicadas para prescribir, ¿no? Nosotros también, cuando de repente vendemos algún medicamento, aceptando lo que no venga con receta médica y la necesite, ¿no? Entonces, el médico, cuando realmente de repente falta de información, no está actualizado, no se prepara, de repente en los centros de salud hay demasiados pacientes que trata de atender a todos y les da el mínimo tiempo, ¿no? Que no es suficiente pues para conocer cuál es el tratamiento que se le debe de dar al paciente, ¿no? Cuáles son sus síntomas y poder sacar un diagnóstico. Prescripciones erróneas por la falta de conocimiento, actualización de parte de ellos, ¿no? En el caso de las autoridades, de repente, que son las encargadas de controlar el uso racional de los medicamentos, ¿no? Como por ejemplo la Digemid, ¿no? Que necesitan controlar todos los medicamentos que hay en las farmacias, en este caso de los hospitales, para poder saber y conocer de qué manera se están utilizando, para qué tipos de pacientes se les está dando estos medicamentos, por qué se están dando tanta cantidad de medicamentos, por qué falta, por qué sobran, ¿no? Ellos son los encargados de realizar todo esto. Las industrias, pues porque influyen también en el uso irracional. ¿Se acuerdan que hablábamos de las publicidades, no? Ellos son los encargados de hacer las publicidades de los medicamentos que venden. Entonces, ellos son los encargados de hacer todas estas publicidades y si observamos las publicidades, pues ellas jalan, ¿no? A que te motivan para que compres estas medicinas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de usar irracionalmente los medicamentos? Aumento de la morbilidad y riesgo de mortalidad, ¿no? Cuando hablamos de... ¿En qué se diferencia la morbilidad y la mortalidad? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de morbilidad y mortalidad? Nadie. ¿A qué nos referimos con la morbilidad y la mortalidad? Apaguen el audio, por favor. ¿Qué nos referimos? Nadie sabe qué es morbilidad ni qué es mortalidad. En que la morbilidad es como un estado así de discapacidad y la mortalidad es la muerte. Cuando nos dice un aumento de morbilidad y riesgo de mortalidad. Nada. Cuando hablamos de aumento de morbilidad, vienen a ser las consecuencias que trae un tratamiento o un uso de medicamento de una manera equivocada, ¿no? Todas las consecuencias que me puede acarrear, ¿no? Y la mortalidad es cuando me puede provocar la muerte. Por favor, apaguen su audio todos. Estoy escuchando lo que no debo escuchar. Bien, otra consecuencia de usar irracionalmente el medicamento son los efectos adversos que me pueden provocar, ¿no? Bien, entonces otro es el aumento de costos de salud. ¿Por qué? Porque si yo uso el mal medicamento, me va a provocar otros tipos de enfermedades. Y si yo, por ejemplo, soy asegurada, o tengo acceso de poder ir al MINSA, tengo un CIS, si yo me automedico muy aparte sin ir a un médico que me puede orientar, entonces me puede provocar una enfermedad, voy a ir de nuevo a e-salud, a MINSA, de repente a que me den medicamentos, ¿no? Y así constantemente. Si yo me automedico de una manera irresponsable, entonces voy a ir, si soy asegurada, pues voy a ir a que me den una consulta y me puedan tratar, ¿no? Entonces, y es aumento de costos, ¿por qué? Porque yo misma me estoy provocando esta enfermedad, yo no me estoy cuidando y estoy provocando que el Estado gaste más en mí, ¿no? Por mi responsabilidad, obviamente. Insatisfacción por la atención de salud recibida. De repente, si vamos a una consulta y no nos han atendido bien, usted dice, ni más voy, ¿no?
porque no me han atendido, se han demorado, entonces el médico es una persona intratable, no me revisa, no me ha dicho nada, lo mismo el tratamiento que me ha dado no me hace nada. Entonces, ni más voy, mejor me automedico. ¿No? El deterioro de la calidad de vida. ¿Quién es la institución encargada de velar por el uso racional de medicamentos? La DIGEMIT. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la DIGEMIT tiene 4 direcciones? ¿No? Eso lo hablamos al inicio del curso. Y en una de ellas, que es la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso, es que tiene una subdirección que se encarga de velar por el uso racional del medicamento. ¿Ya? Entonces, ¿quién es la institución encargada? La DIGEMIT, la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso. ¿En qué normas o cuál es su base legal de estas instituciones para hacer que se use de una manera racional el medicamento? Pues muy aparte de las leyes, los decretos, también está la Política Nacional de Medicamentos, ¿no? Que es una política que se sacó en el año 2004, que ya debería ser actualizada porque ya se cumplieron casi todos sus lineamientos. Donde más en la Política Andina de Medicamentos y el equipo de uso racional de medicamentos ha dado algunos indicadores para usar racionalmente el medicamento, ¿no? Bajo estos parámetros son los que se rige la base legal del uso racional del medicamento.